Urgente. Mensaje divino. Revelado. Transformación inesperada. A través de la fe y el pacto sagrado. En el tercer año de Joacim, el cielo sobre Ur brillaba intensamente, un manto estrellado que parecía susurrar verdades eternas. La ciudad estaba repleta de templos dedicados a deidades que no conocían al verdadero Dios, y el poder de Nimrod se extendía como un velo sobre todos los corazones de aquellos que allí habitaban. Abraham, un hombre de linaje noble, anhelaba algo más que las tradiciones vacías de sus mayores. Había un eco en su interior, un llamado divino que clamaba por romper las cadenas de la adoración falsa. Una noche, mientras contemplaba la vastedad del cosmos, se sintió pequeño pero significativo en la grandiosa creación de Dios. Fue entonces cuando, en medio del silencio estrellado, oyó una voz seria y poderosa que atravesó la noche. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. El eco de estas palabras resonó profundamente en su ser. El llamado era claro, pero abrumador. Dejaría atrás la seguridad de lo conocido, de la familia y las riquezas acumuladas. Con un manto de incertidumbre, Abraham se preparó para el viaje. Su amada esposa, Sarai, y su sobrino Lot lo acompañarían, pero el temor de lo desconocido aplastaba su corazón. Caminando por las calles de Ur, las voces familiares resonaban en su mente mientras se despojaba de lo familiar, marchando hacia una promesa divina que aún no se veía. Con cada paso, la fe comenzaba a germinar en su espíritu, como una semilla plantada en tierra fértil. Al llegar a Egipto, la sequía azotaba la tierra y la angustia amenazaba. ¿Deberían regresar a Ur o arriesgarse en este nuevo horizonte? Se encontró enfrentando una decisión que pondría a prueba su fe en Dios. Para proteger a Sarai, ideó un plan engañoso, presentándola como hermana ante el faraón. La presión de la incertidumbre lo llevaba al abismo de la desesperación, un lugar donde lo humano y lo divino colisionan. Pero la mano de Dios se movió, y el faraón, advertido en sueños, restituyó a Sarai a su esposo. Entonces, en una noche clara, Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: «Mira ahora hacia los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia». Las palabras de Dios resonaron y transformaron su angustia en esperanza, cimentando la fe floreciente en su corazón. El hombre que dudaba fue llamado el amigo de Dios, y su destino se entrelazó con un pacto eterno. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los años pasaron, y la espera de la promesa se volvía pesada. La esterilidad de Sarai parecía un muro impenetrable. ¿Cómo podría él, viejo y desgastado, ser el padre de una gran nación? Pero la fe de Abraham se aferró a la inquebrantable palabra de Dios, con la certeza imborrable de que, a pesar de lo imposible, lo divino puede cambiar el destino humano. Y fue así como el día llegó, cuando Sarai, quien había reído con incredulidad, dio a luz a Isaac. La risa no solo era suya, era de todos aquellos que habían creído. Pero un nuevo desafío se presentaría ante él, uno que pondría a prueba la esencia misma de su fe. ¿Podría Abraham confiar en el Dios que lo llamó cuando se levantara la espada de sacrificio? El misterio del plan divino pendía en la balanza, dejando a los creyentes en expectativa de su revelación. En los días que siguieron al nacimiento de Isaac, la alegría en la casa de Abraham y Sarai desbordaba como un río de promesas cumplidas. Las risas de su hijo resonaban en los alrededores de las tierras de Canaán, un eco eterno de la fidelidad de Dios. Sin embargo, más allá de la risa, una sombra se cernía sobre su hogar. El mismo Dios que había cumplido la promesa ahora planteaba un desafío desgarrador, uno que haría tambalear incluso al más firme de los creyentes. Un día, la voz del Señor se oyó nuevamente, esta vez con un peso imponente. «Toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas,
y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Las palabras como espadas atravesaron el corazón de Abraham. ¿Cómo podría sacrificar el mismo hijo que había representado su esperanza, su sueño y el cumplimiento del pacto divino? La noche fue larga, plagada de agonía y duda. Aún su fe luchaba por mantenerse firme. La lucha entre la promesa divina y el sacrificio solicitado retumbaba en su mente. ¿Podría un Dios que promete destruir lo que ha creado? El silencio de la noche fue cómplice de su tormento. Pero en medio de ese vacío, el eco de la promesa se transformó en el fundamento de su fe. Al amanecer, la determinación de Abraham brotó con fuerza renovada. Si Dios ha prometido, Él sabe lo que hace, murmuró con voz apenas audible. Con su corazón dividido, tomó al niño Isaac, le puso en la espalda leña para el altar, y partió hacia el monte. Lot, sirvientes y amigos le miraron partir, llenos de curiosidad, sin comprender la magnitud de la prueba que enfrentaría. Al llegar al lugar indicado, Abraham hizo lo que sabía debía hacer. Con manos temblorosas, construyó un altar y apiló la leña. Isaac, ajeno al sacrificio, preguntó con inocencia: «Padre, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Génesis 22, 7. El corazón de Abraham se rompía mientras respondía: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 8. Estas palabras, aunque tales como un acto de fe, también eran una oración elevada al cielo en busca de un milagro. Finalmente, mientras Abraham levantaba el cuchillo, el cielo se llenó de tensión. En ese instante crítico, una voz lo detuvo. «Abraham, Abraham». Era el ángel del Señor. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo». Génesis 22, 11, 12. En ese momento, la provisión de Dios se manifestó, y un carnero fue encontrado en un matorral, un testimonio vivo de la soberanía y la gracia divina. El sacrificio del carnero no solo reveló la misericordia de Dios, sino que también fue un fuerte recordatorio del sacrificio que vendría, el de su propio Hijo, para redención de la humanidad. Abraham volvió a casa con Isaac en sus brazos, su fe reforzada, su corazón lleno de alabanzas. Dios había provisto de la forma en que solo Él sabe hacerlo, transformando la prueba en un testimonio de salvación y esperanza, dejando un eco de su pacto eterno resonando a través de las generaciones. Mientras Abraham miraba hacia el horizonte, la promesa del pacto brillaba como una estrella en el firmamento. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que este no sería el último desafío. En cada paso hacia el destino divino, había más por revelar. ¿Qué sería lo siguiente que Dios tendría preparado? El misterioso plan de Dios no se revelaba del todo. Y así, la expectativa crecía en la vida de Abraham y su descendencia, dejando en agitación las preguntas sobre cómo se cumpliría el verdadero pacto a través de generaciones. Mientras los días se sucedían en paz en la morada de Abraham, el eco de la intervención divina continuaba resonando en su corazón. La historia de su provisión sobre el monte Moria se contaba entre los campamentos, y la fe de Abraham fue testificada por todos. Sin embargo, Abraham sabía que la travesía de su vida estaba lejos de haber terminado. La continuidad de las promesas de Dios exigía una respuesta, movimiento y fe, como un río que jamás se detiene. Un día, mientras conversaba con Dios en oración, el Señor le habló de nuevo. «Abraham, escucha la voz de tus descendientes, pues yo los he guardado y guiado. En ti será bendita toda la tierra, y su descendencia llevará el peso de una transformación». Génesis 26, 4. La solemnidad de estas palabras traspasó lo terrenal. Revelaban un futuro que aún no se veía, pero que se sentía vibrante a través de la fe. Abraham, sintiendo la carga de la herencia que dejaría a su hijo, empezó a meditar en el futuro de Isaac. ¿Cómo le prepararé para el camino que aún debe andar? Se cuestionaba en una noche estrellada, rodeado del silencio que solo puede ser interrumpido por el susurro de Dios. En medio de sus reflexiones, dejó escapar una súplica ardiente. «Señor, ¿qué será de mi hijo? ¿Cómo lo guiarás hacia el cumplimiento de tu propósito?». Su mente se llenó de visiones sobre un futuro incierto. Un laberinto donde las sendas se bifurcaban y la oscuridad, como una sombra, amenazaba con opacar la luz de la verdad. La preocupación crecía en su pecho.
un fuego que solo el conocimiento divino podría apaciguar. En medio de su ansiedad, un suave consuelo lo envolvió. No temas, porque yo estoy contigo. La promesa de tu descendencia es un pacto eterno. Génesis 17:7. Luego, un día glorioso llegó cuando los mensajeros de Dios se acercaron a la tienda donde habitaba. 3 hombres, de aspecto celestial, se acercaron, y Abraham corrió hacia ellos. Señores, déjenme prepararles un bocado, para que se fortalezcan en su camino. Bien sabía que era un tiempo de visita divina. Fiel a la tradición, él se postró ante ellos, y la bendición sería abundante. Ellos le informaron: a este tiempo el año que viene volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10. El eco de esas palabras llenó la atmósfera con una mezcla de incredulidad y gozo. Sara, desde la tienda, se rió para sí misma, incapaz de contener su asombro. ¿Cómo podría tener yo placer, siendo tan anciana? Génesis 18:12. Abraham, reconociendo la naturaleza sorprendente de la promesa, asumió la carga de interceder por los justos en Sodoma, clamando por la misericordia de Dios hacia aquellas ciudades. Con cada palabra pronunciada, su fe se sentía más robusta, y el propósito del Señor comenzaba a entrelazarse con la vida de su familia. Mientras la noticia del futuro milagro se esparcía, la expectativa se intensificaba. Abraham comenzó a vislumbrar no solo el destino de su linaje, sino el curso de su propia vida hacia un propósito mayor, uno que revelaría la gloria de Dios ante las naciones. En su corazón, la gran pregunta resurgió: ¿cómo obrará Dios a través de la fe de Isaac? ¿Cuál será el resultado de su vida, el cumplimiento de la promesa hecha por generaciones? Con cada paso, se acercaba a la revelación de un plan más profundo, divino y eterno. La fe de un hombre y el pacto sagrado extendido a su descendencia irían tejiendo una historia que redimiría y transformaría a muchos. El camino de Abraham y su familia seguía siendo sorprendente, plagado de misterios y descubrimientos. Con el horizonte siempre a la vista, él se preguntaba: ¿qué más preparará el Señor para su pueblo? La expectativa crecía, y con ella, la certeza de que la mano de Dios seguiría trabajando en su vida, revelando cada vez más de su increíble plan soberano. Un tiempo transcurrió, y el tono de la vida en la tienda de Abraham se tornó lleno de anhelos y esperanzas. La promesa de Dios parecía estar en el aire, esperando su cumplimiento. Cada nuevo día que pasaba traía consigo un susurro de lo divino, y un rayo de luz atravesaba cada pensamiento de Abraham, como si la presencia del Eterno lo invitara a una revelación más profunda sobre su destino. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse por el horizonte, Abraham se dirigió al lugar donde solía encontrar la calma necesaria para su comunión con Dios. Allí, rodeado por la vasta creación que había trabajado él con sus manos, sintió que se desplegaba ante él un panorama fresco y prometedor. ¿Qué más quieres enseñarme, Señor?, clamó con anhelo en su corazón, la fe vibrando en cada palabra. De pronto, la voz del Señor resonó en su interior, arrebatado por una claridad celestial. La risa de tu esposa, en su asombro, es el preludio de la alegría. Isaac será su nombre. Él es un símbolo de la esperanza que renace, un recordatorio de que nada es imposible para Dios. Génesis 21:6. Abraham sintió que su corazón palpitaba con poderosa alegría. No solo sería padre, sino el portador de la promesa que cambiaría el curso de la humanidad. Mientras tanto, Sara, aún aturdida por la noticia divinamente revelada de su maternidad, comenzó a entender el peso de lo sublime. En sus momentos de soledad, podía oír las risas de los niños que vendrían, y el eco del futuro en el que su descendencia sería internacionalmente reconocida. La incredulidad se transformó en fe, y la fuerza de la esperanza comenzó a llenar su pecho. Con el paso de los días, Sara percibía cómo la vida florecía en la tienda, como si lo divino se tejiera delicadamente con hilos de amor. El tiempo de gestación se acercaba, y en cada rayo de sol ella encontraba una promesa renovada por parte de Dios. Las dificultades que antes la habían atormentado se desvanecían al contemplar la presencia del Creador en su vida. No solo estaban en juego la vida de Isaac y el futuro de su familia, sino que esta promesa revelaría el camino de redención para muchas naciones. ¿Acaso no soy el Dios que cumple lo que promete?
Resonó de nuevo su voz en la mente de Abraham, como un canto sagrado. El día de su nacimiento se acercaba rápidamente. La tierra misma parecía vibrar de anticipación, y la esfera celestial lanzó un brillo especial sobre la morada de Abraham. En el aire flotaba una atmósfera de expectación. Aquellos que escuchaban, hablaban ya no de duda, sino de fe. La historia de Abraham se convexiona en un punto culminante donde los milagros y los pactos se entrelazan. Isaac, el niño de la promesa, sería más que un hijo. Él traería consigo un legado de transformación. Por él, la nación prosperará, y en su descendencia se verán las estrellas de los cielos y la arena del mar. Génesis 22:17. En su grandioso plan, lo que Abraham aún desconocía era que un futuro oscuro se acercaba en la forma de conflictos y pruebas que moldearían aún más su legado. La certeza de la promesa destellaba ante él, y sin embargo, el misterio de su cumplimiento se mantenía en las sombras. ¿Qué habrá de acontecer en esta jornada para Isaac? ¿Cómo se revelará el propósito del Señor a través de él?, se preguntaba. En esos dilemas, el plan de Dios se tornaba más confidencial, transportando con cada latido la realidad del conflicto entre fe y la tempestad de lo desconocido. Mientras la luz del día se extinguía, una inquietud emergía en el corazón de Abraham, haciéndole eco a través de los cielos. Había algo más en las palabras que había escuchado, una advertencia velada detrás de la alegría de la promesa. ¿Acaso habrá más dentro de este pacto que se manifieste en un momento crucial? De esa manera, la historia de la familia de Abraham continuaba tejiendo un tapiz sagrado, a la vez hermoso y desgarrador, donde los planes de Dios cobrarían vida de formas que desafiarían y fortalecerían la fe de generaciones futuras. El día prometido llegó. Y con él, el aire de la tienda de Abraham se llenó de un gozo inigualable. La lucha de los años había dado paso a la esperanza tangible. Sara, sintiendo las contracciones que marcaban el inicio de la nueva vida, experimentaba una mezcla de temor y alegría. Susurrando en sus pensamientos, agradecía al Eterno. Por fin, Señor, tu promesa se ha cumplido. Abraham se movía inquieto mientras se preparaba para recibir al hijo que había esperado la mayor parte de su vida. Su fe había sido probada en el crisol del tiempo, y ahora, ante el umbral de la paternidad, él se preguntaba cuál sería la dirección que tomaría su vida con la llegada de Isaac. ¿Qué significará su vida para el pacto? ¿Cuál será su papel en el corazón del propósito divino? En medio de estas preguntas, la voz de Dios resonó nuevamente en su ser. Isaac llevará contigo la herencia del pacto, pero recuerda, su camino no será fácil. Las palabras de advertencia reverberaron en la mente de Abraham, como un eco de lo que estaba por venir. Entre alaridos y lágrimas de alegría, Sara dio a luz a su hijo, y la tienda se llenó de risas y asombro. Isaac, decía Abraham, mientras sostenía al pequeño con manos temblorosas, significa risa, la risa que brota de la certeza de que Dios es fiel. El gozo pronto se extendió entre los miembros de su casa, y las palabras de Dios encontraron un eco en los corazones de todos los presentes. Sin embargo, el rayo de luz prometido no era más que una sombra de los oscuros desafíos que acechaban a esta nueva vida. Con cada día que pasaba, las tensiones dentro y fuera de la tienda se comenzaban a manifestar. La dificultad de la convivencia con Ismael, el hijo de Agar, comenzaba a surgir como un conflicto inminente. Era un recordatorio persistente del pasado que nunca había sido totalmente satisfecho. Sara, sintiendo a su bebé crecer y la inseguridad de su futuro, se sumía en un silencio inquieto. ¿Por qué nuestro hogar se llena de discordia, Señor? ¿Es esta la herencia que me prometiste? Las dudas empezaron a emerger en su corazón, y su espíritu anhelaba un entendimiento divino. En sus oraciones fervientes, Sara buscaba respuestas, y el eco de su fe batía contra las olas del temor. Dios, viendo la inquietud en su corazón, se manifestó a Abraham una vez más, y le dijo con voz clara: «Escucha a tu esposa, pues a través de Isaac estará cumpliendo mi promesa. Los caminos de mis planes no siempre son fáciles, pero cada paso está en mi mano». Con esto, el Señor reforzó a Abraham con la certeza de que debían dejar que la historia se desarrollara en su tiempo y manera. Los días pasaron, y los conflictos entre los niños crecían, creando una tensión palpable. Abraham se sentía desgarrado. Debía elegir entre su hijo Ismael e Isaac, el hijo de la promesa. Este dilema lo llevó a orar intensamente,
buscando la sabiduría del Altísimo sobre cómo proceder. Una noche, mientras miraba al cielo estrellado, el Señor le reveló un futuro que ninguno podría prever. Tus generaciones serán como las estrellas del cielo, le susurró, revelándole que la historia de Isaac no solo jugaría un papel crucial en el cumplimiento de la promesa, sino que también intercedería por la salvación de naciones enteras. Abraham sintió la responsabilidad descender sobre él, como un pesado manto. Pero también sabía que en medio de las tribulaciones surgiría una revelación mayor. Tu pacto es eterno, y su gloria se manifestará aún a través de los conflictos, le prometió el Señor. En ese instante de claridad, una creciente inquietud emergió en Abraham. ¿Qué más, Señor? ¿Qué pruebas están aún por venir que forjarán aún más nuestro destino? Preguntó mientras un viento suave acariciaba su piel, llevándole a entender que el futuro de su familia sería más que solo la paz de un hogar. En ese lugar de comunión, la tensión entre la fe y lo desconocido se intensificó. Así, el drama divino continuaba su marcha, con Isaac como protagonista de Dios en el vasto escenario de la historia de la humanidad, donde el amor, la prueba y la esperanza se entrelazaban, arrebatando la atención de los cielos y de la tierra. Había secretos aún por descubrir en el corazón de la promesa, pensó Abraham, mientras un nuevo y misterioso horizonte de eventos comenzaba a desplegarse frente a él. El tiempo avanzaba lento pero seguro, mientras el pequeño Isaac crecía en la tienda, rodeado de besos y risas que acompañaban sus primeros pasos. Cada día, la alegría que profesaba su llegada parecía desafiar las sombras que se cernían sobre la familia, aunque en lo hondo, el conflicto entre Ismael y él aumentaba. Sara, observando a Ismael jugar, se sentía avasallada por una mezcla de celos y temor. Las palabras del Eterno seguían resonando en su corazón, y el eco de su oración se convertía en un clamor. ¿Por qué no puede haber paz, Señor? ¿Por qué esta atmósfera de discordia inunda nuestro hogar? Una tarde, mientras el sol declinaba en el horizonte dorado, la tensión se desbordó. Ismael, en su crecimiento, había comenzado a burlarse de Isaac, lanzando palabras afiladas que penetraban el corazón de Sara. En un estallido de angustia, ella se volvió hacia Abraham, con lágrimas en sus ojos. He aquí, esta sierva e hijo de ella no heredarán con mi hijo Isaac. Echa a esta mujer, porque no es digna de ser parte de nuestra historia. El alma de Abraham se llenó de profunda tristeza. Ismael, su primer hijo, era también parte de él. ¿Cómo podría despojarlo de ese vínculo? En su confusión, se retiró a orar, buscando la dirección del Altísimo. Señor, ¿cómo puedo actuar cuando mi corazón está dividido entre el amor y la obediencia? ¿Cuál es tu deseo en medio de esta tempestad? La voz de Dios lo encontró en lo profundo de su angustia. Abraham, escucha a Sara, porque a través de Isaac se establecerá mi pacto eterno. Pero no temas por el hijo de la sierva, pues también le he concedido vida y lo haré nación. Contigo irán mis planes. Yo soy el Dios que ve y sabe. Que así se haga según mi palabra. Con las palabras reverberantes en su corazón, Abraham se levantó e hizo lo que el Señor le ordenó. Lleno de dolor, se despidió de Agar e Ismael, entregándoles provisiones y agua. En su adiós, sintió el peso de un futuro incierto. Señor, pensó, ¿dónde irá ella? ¿Y qué será de ellos? Agar, sintiendo el peso de la separación, se alejó por el desierto, llevando su carga, y pronto el agua comenzó a escasear. En un momento de desesperación, ella dejó a Ismael bajo un arbusto, y apartándose un poco, lloró por la angustia. Pero, oh, qué manera de actuar tiene nuestro Dios. Una voz le habló desde los cielos. ¿Qué te aflige, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño donde está. En ese instante, se abrió una fuente de agua ante ella, significando que el Eterno había provisto lo necesario. Ismael crecería, y se convertiría en una gran nación. Con renovado espíritu y gratitud, Agar tomó a su hijo, y celebró el gozo de su salvación. El Señor ve y provee, proclamó, reconociendo la autoridad que guiaba sus pasos. Mientras tanto, en la tienda de Abraham, la luz del amanecer iluminaba el rostro de Isaac, quien jugaba despreocupadamente. Su risa era un eco de la promesa divina, y todo parecía estar en su lugar. Pero amanecer tras amanecer,
Abraham sabía en su interior que los caminos de Dios eran profundos y tormentosos, pero por encima de todo, ciertos e inquebrantables. El silencio previo a la tormenta llenaba el aire. Y la calma antes del trueno presagiaba que lo que Dios había comenzado ya no podía ser deshecho, y que la prueba de la fe traería consigo una revelación mayor. Las promesas cumplidas nunca llegan sin el precio del sufrimiento. El destino de Isaac podría interceder por muchos, pero también presenciaría mucho dolor. Y así, el pacto de Dios se forjaba a fuego lento, con cada decisión llevándolos a la cercanía del cumplimiento de su voluntad. Abraham miró al cielo, percatándose de que un gran propósito estaba formando en el horizonte, un misterio que las generaciones futuras anhelarían conocer. ¿Qué más me revelarás, oh Señor? ¿Qué papel jugarán mis descendientes en la historia de la redención? Mientras contaba las estrellas que brillaban sobre él, un pensamiento lo atravesó. La verdadera herencia de la promesa trascendería su propia vida. El eco de su fe resonaría en tiempos venideros, donde los hombres y mujeres, con sus corazones quebrantados, buscarían respuestas en medio del caos. Las palabras de Dios, como un susurro del viento, le alcanzaron nuevamente. Aún hay secretos guardados en mi propósito. Espéralos con alegría, pues la historia de tu descendencia no ha hecho más que comenzar. La calma en la tienda de Abraham era apacible, pero la inquietud se había instalado en su corazón. Cada día, la vida de Isaac se entrelazaba más con la promesa divina, mientras las sombras del pasado y las decisiones difíciles de su familia se presentaban como senderos ocultos ante él. El susurro del Eterno seguía guiando cada paso, aunque el destino de sus descendientes se sumía en un manto de misterio. Fue en una de esas noches estrelladas, cuando el cielo se tornaba en un lienzo de promesas, que el Altísimo volvió a hablarle a Abraham. Abraham, tómame en serio. Es tiempo de mover tus pasos hacia donde te llevará mi pacto. Resonó la voz de Dios en su mente y en su corazón. La noche brillaba intensamente, y la serenidad del desierto se quebrantó con la claridad de la revelación. ¿Qué deseas de mí, oh Señor?, preguntó Abraham, sintiendo el peso de la llamada. ¿Cómo puedo comprender la magnitud de tus planes? Tu hijo Isaac será el instrumento de mi pacto. A través de él, nacerá una nación que no podrá ser contada, como las estrellas del firmamento, respondió la voz. Y he aquí tu hijo, el regalo de tu vejez, será puesto a prueba. Prepare su corazón y el tuyo, pues el deseo de mi gloria requiere sacrificios. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Abraham, mientras los ecos de esas palabras se apoderaban de él. Sacrificio. ¿Qué me pides, Señor? ¿Acaso mi hijo, el hijo de las promesas? La incredulidad danzaba en sus pensamientos, y un torrente de emociones lo envolvió. Enfrentando su incertidumbre, una decisión de fe brotó en su alma. Si así lo ordenas, estoy dispuesto a obedecerte. Pero, ¿qué pasará con la promesa contenida en Isaac? ¿Cómo habitará mi descendencia sin él? La lucha interna se convertía en súplica, aferrándose a la fe y al anhelo de entender la visión divina. Mientras tanto, en el desierto, Agar vivía en la incertidumbre de lo que el futuro traería para ella e Ismael. Compasiva, miraba a su hijo, quien ahora crecía fuerte y decidido, y sabía que en algún momento, él también debería enfrentarse a su destino. Fue en su desamparo que recordó las palabras del ángel. Serás la madre de una gran nación. Su mano estará contra todos, pero también él será el protector de su pueblo, se decía con firmeza. Los caminos de ambos, Abraham e Ismael, estaban entrelazados. Eran parte de un tejido divino más grande. Así como el Eterno había ordenado a Abraham que siguiera confiando, el mismo propósito guiaba a Agar hacia la esperanza. El eco de lo que vendría resonaba en el aire. El que me ve, ve a mi hijo, ve a mí. Al amanecer, el corazón de Abraham latía con una mezcla de miedo y obediencia. La fe que había forjado en él lo llevaba a un nuevo nivel de entrega. Esa mañana, llevada por el camino ya conocido por tantos siglos, al este del monte Moriah, tantas plegarias saldrían de su boca y tantas promesas colgarían del aire. A Isaac, inocente de la prueba que su padre enfrentaba, caminaba a su lado. Padre, aquí está el fuego y la leña. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta de su hijo caló hondo en el alma de Abraham,
Y no pudo más que responder con una fe que reverberaba en medio de su aturdimiento. Dios proveerá para sí el cordero. Las palabras surgieron como un mantra, sin que él supiera el alcance de la misma afirmación de Dios. ¿Cómo podría entender que ese mismo monte sería conocido más tarde como el Eterno proveerá? El desconocido suspense del propósito divino embargaba la escena, y el sacrificio ofrecido en obediencia se convertiría en un símbolo eterno de entrega. Así, el camino se cernía ante Abraham con un significado profundo, revelando que en la fe no solo se halla la respuesta, sino la realidad de la promesa cumplida a menudo a través del sufrimiento y del sacrificio. Sin embargo, en el fondo, el eco de la promesa se hacía más fuerte. Todo esto lleva a algo mayor, a lo que el mundo aún no ha visto, pensó Abraham, mientras la montaña surgía frente a él. El sacrificio podría no ser el final, sino el comienzo de un gran misterio, el sacrificio perfecto. No temas, hijo mío, Dios proveerá, susurró, mientras una sombra se proyectaba sobre ellos desde lo alto de la montaña, dándole un giro inesperado al destino que estaba trazado. La historia de redención anunciada para todos. Al llegar a la cima del monte Moriah, el aire se tornó grave, cargado de un silencio que envolvía a padre e hijo, en un abrazo de incertidumbre. Abraham se detuvo. Su corazón palpitaba con la pesadez de una decisión tan radical, que parecía desafiar la naturaleza misma de la fe. Detrás de ellos, el vasto desierto parecía observar, un testigo mudo de la entrega y el sacrificio que se estaban gestando en ese lugar sagrado. Isaac, ven aquí, llamó Abraham con una voz que temblaba. Su hijo lo miró con una mezcla de confianza y confusión. Isaac se acercó, y el anciano comenzó a atar las manos de su hijo con cuerdas delgadas, un simbolismo evidente del pacto que lo unía con el Altísimo. Padre, ¿por qué haces esto?, preguntó Isaac, sus ojos llenándose de la inocencia de quien no comprende la magnitud de la prueba. Mi amado hijo, este es un acto de obediencia y fe. Dios ha pedido que te ofrezca en sacrificio. Pero confía, porque aún en el dolor, Él proveerá, respondió Abraham, intentando apaciguar tanto su propio temor como el de Isaac. A pesar de su voz firme, en su interior había un torbellino de dramáticas emociones. El peso de su amor y su devoción a Dios libraban su propia batalla. Con cada nudo que amarraba, el silencio se hacía más atronador. En su mente, resonaban las promesas divinas. A través de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham se aferraba a esa esperanza, mientras el sacrificio se convertía en un estandarte de su fidelidad. Se arrodilló junto al altar improvisado, palpitante entre una fe que fluctuaba y una obediencia inmutable. Mientras levantaba el cuchillo, una luz fulgurante los envolvió. Una voz resonó. Abraham, Abraham. Era la voz del Eterno, clara y llena de poder. Atónito, el patriarca congeló su movimiento. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Al mirar a su alrededor, los ojos de Abraham se posaron en un carnero atrapado entre espinos. Un susurro de alivio recorrió su ser. Dios ha proveído el sacrificio, exclamó con lágrimas en los ojos. Soltando a Isaac, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, el altar de fuego representando la fidelidad de Dios en medio del sacrificio. A lo lejos, la voz de Dios continuó resonando en su corazón. Por cuanto has hecho esto, te bendeciré, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. La dicha de la promesa renovada llenó el alma de Abraham. En ese momento de entrega total, el Eterno había revelado no solo su provisión, sino un misterio aún mayor. Aquel acto de sacrificio, aquel clamor de fe, se entrelazaría con el futuro de toda la humanidad. Isaac, con asombro en el rostro, vio cómo su padre adoraba al Dios que provee. Se dio cuenta de que la fe de su padre no solo garantizaba su vida, sino que era una manifestación del futuro redentor que debía venir. Mientras comenzaban su camino de regreso, el eco de la voz divina resonaba en el corazón de Abraham. Tu obediencia ha desatado bendición, y el sacrificio será reconocido a través de generaciones. Este momento prevé mis planes para la redención del mundo. Así,
En el horizonte de su andar, quedó grabada la majestuosa promesa. En la entrega y obediencia, se revelaría un sacrificio perfecto, el cual redimiría no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Abraham sabía que este fue solo el inicio de un camino apropiado y santo que llevaba a un gran misterio de redención, preparando el escenario para la promesa del Mesías. Mientras descendían del monte Moria, la luz del día comenzaba a disminuir, y el crepúsculo llenaba el cielo de tonos rojizos y dorados. Abraham y su hijo Isaac caminaban en silencio. El susurro del viento traía consigo las resonancias de un compromiso renovado, un pacto que no solo sería para ellos, sino para todas las generaciones que seguirían. Padre, ¿qué sucederá ahora?, preguntó Isaac, sus palabras llenas de la curiosidad que solo un joven puede poseer. Abraham, aún abrumado por la experiencia reciente, se detuvo y contempló a su hijo, entendiendo que el futuro de toda una nación pendía de la fe que habían compartido en aquel monte. Igual que nuestro Dios ha proveído el sacrificio, también ha provisto un futuro donde la fe de los que confían en Él será la luz en la oscuridad, respondió Abraham, su voz temblando con la certeza de una revelación divina. Isaac asintió, aunque en su pequeña mente había un mar de preguntas. ¿Qué significaba eso para su vida? Mientras continuaban su viaje, el sonido de pisadas en la arena se mezclaba con el eco de nuevas promesas. A medida que avanzaban hacia su hogar, un pensamiento lo asaltó a Abraham. ¿Cómo podría compartir con su esposa, Sara, la carga y la bendición que habían recibido? La fe probada y la prueba superada parecían cosas aún más sagradas cuando se pensaba en la sonrisa de ella, en su anhelo por ser madre, que había estado enterrado en la tristeza y la duda. Debo contarle a mi amada, pensó, y apretó el paso, sintiendo la urgencia de comunicar la obra maravillosa de Dios. No obstante, en el camino, el silencio del viento se tornó temeroso. Las estructuras del mundo que conocían parecían estar aplaudiéndolos, pero también había un murmullo ominoso que sonaba como un susurro lejano. Abraham miró a su alrededor, sintiendo una intensidad espiritual y una advertencia, una sombra de peligro aún por venir. Llegaron al campamento y la figura de Sara se destacó, esperando con ansias su regreso. Su rostro iluminó la escena en medio de las sombras de la tarde. «Abraham, Isaac», exclamó, y corrió hacia ellos. Pero al ver el semblante tenso de su esposo, su corazón se llenó de inquietud. «¿Qué sucedió en el monte? ¿Por qué está tan cambiado?», preguntó Sara con un tono urgente. Abraham tomó una respiración profunda. Las palabras de consuelo fluyeron por sus labios. «Dios ha provisto, mi amor. El sacrificio fue aceptado, y somos bendecidos». Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Sara, pero la curiosidad la llevó a preguntar, ¿bendecidos para qué? Para un futuro extraordinario, que no solo cambiará el destino de nuestra familia, sino el de las naciones, respondió Abraham. De repente, una nube oscura pasó sobre el sol. El cielo se oscureció y el viento trajo una sensación de incomodidad. «¿Qué es eso?», murmuró Isaac, temiendo que la oscura advertencia que sintió anteriormente ahora pudiera ser algo más que un mero presagio. «Solo podemos confiar en el Señor», dijo Abraham, mientras una imagen de su sacrificio resonaba en su espíritu. La promesa de Dios lo había llenado de valentía, y con la cabeza en alto, se preparaba para enfrentar lo desconocido. Pronto, comenzaron a recibir visitas. Era el pueblo que había oído rumores de su viaje, intrigados por lo que podía haber sucedido. Sin embargo, Abraham sentía que habría más que preguntas en sus corazones. Algo en el aire parecía presagiar un giro más en el plan de Dios. Mientras la multitud se reunía, los corazones latían al unísono, llenos de anticipación. Predestinado en silencio, Abraham miraba hacia el vasto horizonte, donde la promesa de su simiente se levantaría en la historia, cada paso hacia el futuro resonando con el eco de su sacrificio, mientras un nuevo misterio de la soberanía de Dios comenzaba a tomar forma. Las palabras del Eterno danzaban en su mente. «A través de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Tenían por delante desafíos, pero lo que se avecinaba era igual de glorioso que lo que habían experimentado. ¿Qué revelaciones más aguardaban en el camino de la fe? La historia apenas comenzaba a desenvolverse.
Al caer la tarde en el campamento de Abraham, la atmósfera se sentía tensa y cargada de expectativa. Los miembros de la tribu se agruparon alrededor de los tres. Sus rostros reflejaban tanto curiosidad como veneración. Abraham, aún iluminado por la providencia divina, miró a su pueblo y sintió la necesidad de compartir lo que Dios había hecho en el monte Moría. «Escuchen, oh pueblo mío», comenzó Abraham con una voz firme. «Hoy el Señor ha provisto un sacrificio en mi lugar y ha sellado su pacto con nosotros. Tus corazones han de saber que nuestra fe se ha probado, y nuestro Dios ha respondido». Las palabras atravesaron la multitud como fuego, mientras la revelación de la gracia divina calaba en sus corazones. Sarai, observando la escena, estaba llena de una alegría contenida, pero su corazón también palpitaba por la inquietud que había sentido desde el momento en que Abraham regresó. «¿Qué más nos dirás, querido esposo?», preguntó, con los ojos brillantes que reflejaban amor y preocupación. «Mis amados», continuó Abraham, «Dios está preparando nuestro futuro. Isaac será el portador de la promesa, y a través de él, un linaje surgiría. Uno que no solo traerá esperanza a nuestro pueblo, sino que será la luz para las naciones. No temas, porque en cada paso de nuestro camino, Dios nos guiará». Sin embargo, así como el calor de su proclamación llenaba el aire, la atmósfera también cargaba un peso sombrío. Un rayo de incertidumbre atravesaba la comunicación fresca entre el patriarca y su pueblo. La presión familiar de conflictos antiguos empezaba a resurgir como olas que chocan contra un costado de la roca. En respuesta a las afirmaciones de Abraham, un joven de la tribu hizo un paso adelante. ¿Y si los desafíos de aquellos tiempos vuelven a nosotros? ¿Cómo podremos soportar los conflictos que ya han dividido nuestro linaje? Su voz era un eco del miedo que muchos sentían. Los corazones de la multitud palpitaban con esa inquietud, pero Abraham, lleno de la sabiduría que solo la fe puede traer, respondió: «Cada prueba es un paso hacia nuestra redención. Seremos probados como el oro en el crisol, pero nuestras raíces están en la promesa eterna de Dios. Él ha visto nuestra aflicción y sabe cada lágrima que hemos derramado. A través de nuestra unión y fe, seremos fortalecidos». Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la conversación se elevó a un bullicio. Cada voz impregnaba el aire con el anhelo de un futuro seguro, y la esperanza de que el temor no tendría poder sobre ellos. Sin embargo, a medida que la bruma de la noche se expandía, una sombra parecía alargarse sobre el campamento. Sarai, con la gracia de una mujer que había amado y esperado tanto, miró a su esposo y luego a su hijo. «Pero, ¿qué más padecimientos debemos enfrentar, mi señor? La carga de los años pasados suena aún en nuestros corazones. ¿Podremos manejar las exigencias de la lección que hemos aprendido hoy?». Su voz resonaba con un profundo anhelo, reflejando la incertidumbre de toda una vida de luchas. No hubo respuesta inmediata, pero dentro de la noche, la voz del Eterno resonó una vez más en el corazón de Abraham. «Tu descendencia triunfará sobre el miedo, Abraham. Habrá pruebas y luchas, pero también hay promesas que aguardan ser cumplidas». Esa noche, mientras el campamento caía en un eco de murmullos suaves, se volvieron a escuchar las historias de la fe de su padre Abraham, y se compartieron sus experiencias. Pero, en el fondo de la conversación, cada uno se preguntaba: ¿qué otras pruebas y sacrificios deberán enfrentar para mantener viva la llama de la fe? Al alejarse del campamento, las estrellas estaban claramente visibles en el cielo, cada una brillando con un propósito especial. En medio de los remolinos de pensamientos, una esperanza renovada tomó forma. Dios tiene más en mente, más de lo que podemos ver. Las promesas son más profundas y complejas. Y así, mientras las sombras se alargaban y las estrellas brillaban, Abraham quedó en espera de la próxima revelación de Dios. Pero, dentro de esa espera, un pensamiento se despertó en su ser. ¿Qué sería lo que vendría? La historia que se estaba escribiendo a través de su vida y la de su familia era, de hecho, un espejo de la redención futura, que Dios había preparado no solo para él, sino para todos los hombres. La incertidumbre de lo que habitaría en lo venidero se mantenía intacta, atada a la fe que debía alcanzar hacia un horizonte desconocido. ¿Qué pasos tendría que dar su linaje en ese gran viaje de redención? La profunda ansiedad se mezclaba con el asombro. Mientras miraba las estrellas dispersas en lo alto, Abraham comprendió que cada ciclo de incertidumbre culminaría en el despliegue de la soberanía divina. Dios tenía un plan grande,
más allá de lo que ellos podían imaginar. Un misterio esperando ser revelado al mundo en su debido tiempo.